Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Por lo tanto, eso debe llenar nuestro corazón de temor, porque no es verdad que tanta maldad, tanta injusticia, tanto crimen y tanta cosa horrorosa va a acabar en nada. No, en nada no, va a acabar en el horno. Querido oyente, ¿ya te has dado cuenta de que el programa Ruta 66 se está caldeando? Continuamos en la serie sobre los Evangelios, siguiendo la senda que explora el libro de Mateo, llegando al capítulo 23 con un tema muy polémico: cuando la religión causa destrucción. Es sobre ese asunto que hablamos y ponemos nuestra atención. ¿Existe algo en el camino de la religión que haga tanto daño a la fe? ¿Por qué Jesús tuvo varios conflictos con los religiosos de su tiempo? Síguenos en este viaje para saber cómo evitar la tendencia de acomodarse en la vida espiritual. Seguramente tú, que te gusta escuchar Ruta 66 y que aprecias la Biblia y los temas espirituales, te imaginas y estás posiblemente muy seguro de que la religión es algo bueno. Puedes pensar que todo el mundo debiera tener una religión, preferentemente aquella que es más correcta, más cercana a la Biblia. Mi querido oyente, debes saber que muchas veces la religión hace daño al corazón. La religión en muchas ocasiones produce problemas. Muchas guerras y conflictos ocurren a causa de la religión. Y aquí vamos a ver cuándo la religión causa destrucción. Empezamos viendo lo que Jesús le dice a la multitud y a los discípulos. Él empieza a criticar a los maestros de la ley y a los fariseos que estaban sentados en el lugar de Moisés. Jesús dice algo interesante: debéis obedecerlos y hacer todo lo que os digan, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. El problema, por tanto, es seguir una religión que hace daño a la vida y al corazón. Se trata de la hipocresía, cuando una persona no juega a lo que podríamos llamar el juego de la verdad. La persona dice una cosa y hace otra completamente diferente. Jesús cuestiona claramente este comportamiento y dice que los líderes de la fe judía, en la cual el propio Jesús se movía en su tiempo, no estaba actuando con transparencia. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. También rivalizan con tal que la gente los salude en las plazas y los llame rabí. El problema que ocurría en el contexto judío es un problema que ocurre en otros ambientes también. Hay personas a las que les gusta expresar su religiosidad externa con una gran cruz, o con Biblias, quizás de las más grandes, o con algún traje más religioso, a las que les gusta orar en voz alta delante de todo el mundo, personas a las que les fascinan los rituales sin tener real sinceridad. Al fin y al cabo, quieren ser vistos por los hombres y recibir su aprobación. Jesús entonces critica ese comportamiento que está presente tantas veces en el corazón humano. Religión con hipocresía es terrible, mi querido oyente. Y Jesús dice: pero no permitáis que a vosotros se os llame rabí, porque tenéis un solo maestro y todos vosotros sois hermanos. La idea es esta: no busquéis gloria, no busquéis dominio. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitáis que os llamen Maestro, porque tenéis un solo Maestro, el Cristo. El más importante entre vosotros será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi querido oyente, el camino de Jesús es bien diferente. No es el de la arrogancia ni el del orgullo, ni el de traer la atención hacia sí mismo, ni el de buscar una buena posición. Todo eso seguramente traerá problemas y complicaciones. Por eso Jesús no le dio ni un respiro a la religión que causa destrucción. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, cerráis el reino de los cielos a los demás, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Permíteme una pregunta. ¿Cuántas personas hoy están comprensiblemente asustadas y se sienten perjudicadas por la fe y la religión? Muchas, ¿verdad? Porque ven el comportamiento de personas que practican un tipo de religión, pero esas personas
no solo están lejos del reino de Dios, sino que apartan a otros también. El problema es que el que está lejos del reino de Dios va a estar cerca de esa persona que escandaliza y asusta con su comportamiento. Jesús, en esa línea de pensamiento, continúa diciendo: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Vosotros devoráis las casas de las viudas y por las apariencias hacéis largas plegarias. Por esto se os castigará con más severidad». Eran un tipo de gente que cobraba explotando a personas más pobres y tenían un gran beneficio económico con ello, y encima se disfrazaba con oraciones. Eso se llama hipocresía, es fingimiento. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorréis tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo habéis logrado, lo hacéis 2 veces más merecedor del infierno que vosotros. La religión con hipocresía es confusa y se convierte en una pésima tradición. Observa la secuencia del texto en las Escrituras sobre el asunto. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También decís si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Observemos también que la característica de la religión que causa destrucción no solamente es la hipocresía. También está el interés exclusivo por los dividendos económicos, y por eso dice: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dais la 10ª parte de vuestras especias, la menta, el anís y el comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debíais haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito, pero os tragáis el camello». La religión perversa, la religión que causa destrucción, además de mostrar esa característica que hemos visto hasta ahora, también se muestra legalista. Esta es una postura que se preocupa con detalles pequeños y cosas inútiles y desconsidera aquello que realmente vale la pena. Por eso dice: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno». Por tanto, es importante limpiar el interior y no quedar con esa actitud falsa de boca hacia afuera. Por eso Jesús dice: «Sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también vosotros por fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad». Mis queridos oyentes, en realidad la religión que causa destrucción está dentro de nuestro corazón. Los fariseos y el liderazgo judío del tiempo de Jesús no eran particularmente distintos. Todos nosotros tenemos una tendencia a entrar en un proceso de autodefensa, digamos de protección propia, de caminar en una postura a la que le gusta mostrar la religiosidad externa, pero sin contenido. Por eso es necesario volverse a Dios y vigilar nuestro corazón para que esa tendencia no se adueñe de nuestra vida. Porque ese tipo de religión sin duda causa muerte y destrucción. Y eso tan verdadero como que es literal. Observemos lo que Jesús dice: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Construís sepulcros para los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ellos fueron llevados a la muerte exactamente por religiosos como vosotros, que eran hipócritas y falsos, y vosotros aún decís: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedáis implicados al declararos descendientes de los que asesinaron a los profetas. ¿Te has dado cuenta de cómo tantas cosas ocurridas en el mundo, en el pasado, se repiten todavía en el presente? ¿Por qué? Porque las personas no se paran a pensar que el problema que afligió a los demás en el pasado es el mismo que está dentro de nosotros. Sí,
dentro de mí, dentro de ti, y que necesita la acción poderosa de Dios para ayudar a nuestro frágil corazón. De esa forma Jesús prosigue: completad de una vez por todas lo que vuestros antepasados comenzaron. Es una palabra dura, y por eso Jesús va a hablar de una manera más dura, porque el problema es realmente escandaloso. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es la palabra más dura de Jesús, que está dirigida exactamente a los religiosos de su tiempo. Por eso os voy a enviar profetas sabios y maestros. Algunos de ellos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en sus sinagogas y perseguiréis de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien vosotros asesinasteis entre el santuario y el altar de los sacrificios. Os aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús, por tanto, está diciendo que la paciencia divina llegó a su límite y que con el rechazo de su venida, el juicio caería finalmente sobre la nación. Y así vemos el lamento de Jesús por la ciudad y por la nación, aún con la esperanza de restauración futura que cierra el capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, vuestra casa va a quedar abandonada, y os advierto que ya no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un día la restauración llegaría con la futura venida del propio Señor, pero en ese momento, debido a la religión que causa destrucción, solo podrían esperar juicio, problemas y mucha confusión. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. El asunto se ha puesto fuerte aquí en Ruta 66, en el capítulo 23 de Mateo. Ahora es la hora y turno de las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 si llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. En las redes sociales, síguenos como RTM Ruta 66 y a través de la aplicación RTM 360 puedes seguir nuestros programas. Vamos a entender mejor el texto. ¿Por qué la falsa religión se vuelve hipócrita? De todas maneras, ¿qué hay en la religión que llama tanto la atención, que causa tanta admiración? Esa pregunta, Pascal, es muy interesante porque nos quedamos como que sorprendidos si una persona no cree de verdad en la religión, en aquello que está diciendo y hablando. Si esa persona tiene otros paradigmas, otras ideas, ¿por qué no sale de aquel ambiente de supuesta fe y no se pone a hacer otra cosa? ¿Por qué no abandona su perspectiva y finge que lleva en serio lo que está diciendo? Parece algo un poco raro e incluso sin sentido. ¿Por qué ocurre esto? En realidad lo que la Biblia nos presenta es que la falsa religión es un proceso de autoengaño. Las cosas no ocurren de esa forma racional como podríamos imaginar. No es que alguien planifica: voy a ser hipócrita, voy a ser un pésimo religioso. Déjame aquí hacer mi propio esquema, mi agenda,
cómo engañar a otros en la semana que viene. Es evidente que nadie hace las cosas de esa manera. Es un proceso en el que las personas se engañan a sí mismas y terminan seducidas por la imagen positiva que la religión puede tener en su comunidad. Y es un proceso en realidad manipulador. La persona piensa por un momento: si me ven como un cura, un rabino, un pastor, un monje o líder, las personas me admirarán y me felicitarán, me van a considerar santo. Al fin y al cabo es una obsesión por el poder. Así que, sorprendentemente, ese vínculo hipócrita con la religión es un deseo disfrazado de poder y termina volviéndose una profunda desconsideración hacia otras personas. Ahora bien, es interesante ver que la falsa religión siempre tiene una visión materialista de las cosas. ¿Por qué es así? Es algo interesante. Está muy claro aquí en el texto. Vemos que Jesús estaba diciendo que la gente de la época, por ejemplo, al jurar por el altar, decían: no hace falta, dejémoslo. Pero al jurar por el oro del altar, no veas, el asunto se ponía serio. Cuando el tema es dinero, entonces la cosa se vuelve relevante. Qué triste, ¿verdad? Por eso a veces bromeamos que en los días confusos en los que vivimos, templo es dinero. Eso se ve cuando hay un abuso de la religión y mucha gente termina haciendo de la religión un auténtico mercado, como dice la propia Biblia. ¿Por qué ocurre eso? Porque esas personas involucradas con ese enfoque hipócrita de la realidad, en el fondo no creen en nada. Cuando no crees en nada, lo que queda es ser materialista. En el fondo, la persona no tiene ninguna esperanza en el mundo venidero. Ni siquiera cree que habrá un juicio final muy serio. No cree en la justicia exigente de parte de Dios. Estas personas dicen que lo que existe es solo el comercio. Necesito ganar en ese juego, porque no puedo quedarme fuera de ese lucro. Tristemente, ese es el razonamiento perverso del que no conoce a Dios de verdad. En este mundo de las reglas y del comportamiento, ser muy detallista y minucioso en nuestras prácticas religiosas significa ser legalista e hipócrita. Fíjate, eso es interesante. Aquí necesitamos pensar y razonar muy bien sobre el asunto. ¿Por qué? Porque de hecho la cuestión del detalle, de la minucia, de ese cuidado y celo no es el problema. Y eso ni es criticado por Jesús. Es verdad que la falsa religión generalmente es legalista, pero ¿en qué sentido es legalista? Es legalista en el sentido de que la persona deja a un lado lo que es importante y procura lo que es irrelevante. La persona va a buscar, digámoslo coloquialmente, los 3 pies al gato, detalles pequeños. Va a buscar cosas absolutamente secundarias, como en una especie de mecanismo de fuga, de escape de nuestra propia responsabilidad. Ahora bien, eso debe ser separado de aquella actitud minuciosa de la persona que tiene celo y respeto por Dios. Cuando amas algo, lo cuidas con toda atención. Así que no podemos decir que cualquier persona religiosa, escrupulosa, que tiene esa preocupación por hacer algo de esa o aquella manera y que es muy cuidadoso, es, como se diría, un legalista ignorante. No es ese el caso. Tenemos que respetar la actitud de la persona, pero cuando esa actitud es un sustituto de una vida justa y correcta, entonces sí estamos ante una, podríamos decir, patología de la fe. Hablando de patologías y enfermedades, aquí en este capítulo en 2 ocasiones, en el versículo 15 y también en el 33, Jesús habla del infierno. Si se menciona el infierno aquí, ¿debemos considerarlo una realidad o se trata de una figura de lenguaje didáctica usada por Jesús? Mira, Pascal, el infierno sin duda es un tema candente. Necesitamos afrontarlo cara a cara aquí. Es la realidad. Mirando a la Biblia debemos reconocer que en muchas situaciones la cuestión del infierno se presenta por medio de parábolas. No podemos tener certeza, por ejemplo, si el infierno tiene un fuego literal, si allí hay llamas como en este mundo. Existe mucho lenguaje figurado cuando se discute el asunto del infierno en la Biblia. Pero eso no significa que la realidad del infierno sea una realidad nada literal. De modo alguno. La Biblia deja muy claro que la idea de un juicio serio de parte de Dios sobre toda la maldad de la humanidad es una realidad incuestionable. Por lo tanto, eso debe llenar nuestro corazón de temor, porque no es verdad que tanta maldad, tanta injusticia, tanto crimen y tanta cosa horrorosa va a acabar en nada. No, en nada no,
va a acabar en el horno, porque Dios es justo y no permitirá que eso termine en impunidad. Última pregunta, Fernando. ¿Qué significa el versículo 29? Ya no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? La Nueva Versión Internacional lo deja bastante claro. Yo os advierto que ya no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está claro que Jesús no está aquí diciendo literalmente, vosotros no me veréis más. Jesús todavía iba a quedar aquí con ellos más tiempo. Él todavía será condenado y estará ante Pilato. Así que esa frase no tiene un sentido literal absoluto. Ellos no van a ver a Jesús en su posición, en su situación de ser aquel que se presenta como el Mesías de Israel ahora. Así que el sentido que se muestra aquí parece ser más definitivamente escatológico. Es ver a Jesús en la posición que Él es debida. Nosotros vamos, por ejemplo, a recordar Zacarías 12, que es un texto mesiánico, que habla de un día en que ellos mirarán a aquel al que un día atravesaron. Y luego vemos la frase cuando ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un segundo momento escatológico, en el futuro, cuando van a reconocerlo como Mesías. Después de tanta palabra de amenaza y de juicio, hay una esperanza de restauración futura, escatológica, al final de los tiempos, que alcanzará también a la nación de Israel. Muchas gracias, Fernando. Después de esa reflexión, ¿todavía existirá algún religioso entre nosotros? Estemos muy atentos. Viene ahora la aplicación de este estudio para ti. Nuestro tema ha sido uno de los que tocan corazones. Sí, cuando la religión causa destrucción. Al revés de lo que todo el mundo piensa, que la religión es algo inofensivo y positivo, hemos visto aquí la hipocresía y la actitud perversa de los líderes religiosos de los días de Jesús. Esa actitud trajo gran condenación. Se trataba de una religión que traía condenación sobre ellos por ser una religión legalista, una religión totalmente materialista, una religión que perdía de vista la realidad del reino de Dios y del ser humano y era marcada por el fingimiento. Por eso la palabra de Jesús es más dura que cualquier otro discurso. Él se vuelve contra los religiosos de su tiempo. Ya ves, mi querido oyente, debes cuidar bien de tu corazón para no entrar en la falsa religión. ¿Por qué? Presta atención. Cuando la hipocresía se mezcla con la religión, solo podemos sentir profunda aversión. Ha llegado el momento de despedirnos. Se acaba un episodio más de Ruta 66. Aún tenemos mucho que decir sobre la vida de Jesús. Conéctate a esta emisora y en esta hora para la continuación de esta serie espectacular. Te esperamos. Recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.